Bienvenidos a Más allá del iceberg, el canal donde exploramos los misterios, secretos e historias que pocos conocen. Hoy viajaremos hasta 1912 para descubrir la verdadera historia del Titanic, un barco rodeado de tragedias, teorías y preguntas sin respuesta. A principios del siglo XX, el Titanic era el orgullo de la ingeniería. Era el barco más grande y lujoso jamás construido. Sus dueños aseguraban que representaba el futuro de la navegación y que nada podría detenerlo. El Titanic pertenecía a la compañía White Star Line y medía más de 269 metros de largo. En su interior había restaurantes de lujo, piscina, gimnasio, biblioteca y habitaciones que parecían las de un hotel 5 estrellas. El 10 de abril de 1912, el Titanic inició su viaje desde Southampton, Inglaterra. Más de 2000 personas subieron a bordo sin imaginar que aquel sería el primer y último viaje del famoso transatlántico. Entre los pasajeros viajaban millonarios, familias, trabajadores y personas que soñaban con comenzar una nueva vida en América. Todos compartían el mismo destino, aunque ninguno sabía lo que estaba por ocurrir. Durante los primeros días, el viaje transcurrió con total normalidad. El mar estaba tranquilo y los pasajeros disfrutaban del lujo y la comodidad. Parecía que nada podía salir mal. Sin embargo, otros barcos comenzaron a enviar mensajes advirtiendo sobre enormes campos de hielo en la ruta. Algunas advertencias fueron recibidas, pero el Titanic siguió avanzando a gran velocidad. La noche del 14 de abril era extremadamente fría. El mar estaba tan calmado que resultaba difícil distinguir los icebergs, ya que no había olas rompiendo contra ellos para hacerlos visibles. Las 11:40 de la noche, los vigías vieron una enorme masa de hielo frente al barco. Avisaron de inmediato al puente de mando, pero el tiempo para reaccionar era muy poco. El capitán ordenó girar y detener los motores. El Titanic logró esquivar parte del iceberg, pero el costado del barco rozó el hielo, provocando una serie de grietas bajo la línea del agua. Era muy poco. Al principio muchos pasajeros ni siquiera notaron el impacto. Algunos continuaron conversando, jugando cartas o descansando en sus habitaciones sin imaginar el peligro que se acercaba. Al principio muchos pasajeros ni siquiera notaron el impacto. Algunos continuaron conversando, jugando cartas o descansando en sus habitaciones sin imaginar el peligro que se acercaba. Comenzó la evacuación, pero apareció otro problema. El barco no tenía suficientes botes salvavidas para todas las personas a bordo. El caos empezó a apoderarse del lugar. Mientras algunos buscaban desesperadamente un asiento en los botes, otros se negaban a creer que el Titanic realmente pudiera hundirse. El tiempo se agotaba rápidamente. Muchos sobrevivientes contaron que la banda siguió tocando música para mantener la calma. Aquella escena se convirtió en uno de los momentos más recordados de toda la tragedia. Poco después, el enorme barco comenzó a inclinarse cada vez más. Finalmente, el casco no resistió la presión y el Titanic se partió en dos antes de desaparecer bajo el océano Atlántico. Más de 1500 personas perdieron la vida aquella noche. Fue una de las mayores tragedias marítimas de la historia y cambió para siempre las normas de seguridad en el mar. Durante más de 70 años nadie supo exactamente dónde descansaban los restos del Titanic. En 1985, una expedición encontró el naufragio a casi 4000 metros de profundidad. El descubrimiento reveló que el barco estaba dividido en dos grandes secciones. También permitió recuperar miles de objetos personales que aún permanecían en el fondo del océano. El descubrimiento reveló que el barco estaba dividido en dos grandes secciones. También permitió recuperar miles de objetos personales que aún permanecían en el fondo del océano. Con el paso de los años surgieron numerosas teorías. Algunas personas aseguran que el Titanic fue cambiado por su barco hermano, el Olympic, como parte de un fraude. Sin embargo, no existen pruebas sólidas que respalden esa idea. En 2023, el submarino Titán desapareció durante una expedición para visitar los restos del Titanic. La tragedia recordó al mundo que incluso hoy, más de un siglo después, el lugar sigue siendo extremadamente peligroso. El Titanic no solo fue un barco. Se convirtió en un símbolo de la ambición humana, de los errores que pueden cambiar la historia y de los misterios que todavía permanecen ocultos bajo el océano.
Si te gustó este vídeo, suscríbete a Más allá del iceberg, activa la campana y acompáñame en el próximo viaje para descubrir otro de los mayores misterios de la historia. Nos vemos en el próximo vídeo.